Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio de Jesús Martínez Barragán. Hoy les voy a hablar del taller de proyecto arquitectónico de la unidad número 2. Bueno, primero tenemos que empezar identificando el uso de la edificación, ya que existen diferentes tipos de usos. Por ejemplo, está el uso residencial, el administrativo, el comercial, el deportivo, entre otros. Como en nuestro caso será una casa habitación, tendremos que hablaremos del residencial. Lo que tenemos que hacer después es hacer un listado de actividades. Este es el proyecto Casa Habitación para poder saber qué se va a hacer en el hogar, ¿no? Saber distribuirlo para poder sacar la zona de descanso, de aseo personal, para la zona para comer, las actividades recreativas, para cocinar, para hacer la limpieza y zonas de ocio, entre otros. Estos espacios, una vez teniéndolos, los vamos a tener que identificar. Los vamos a traducir ya en espacios, para saber en qué actividad va en cada uno de ellos, ¿no? Como lo podemos ver en la tabla. El de descanso son las habitaciones, el de aseo personal son los baños, para comer es el comedor, entre otros. Una vez teniendo eso, tenemos que jerarquizarlos, saber cuáles son los más importantes. Tenemos que dividirlos para dar prioridad a aquellos que sin duda van a ser más relevantes en la construcción para que tengan prioridad a la hora de empezar a trabajar. Después tenemos que hacer un diagrama de funcionamiento, que es una representación gráfica para dividir la circulación primaria, la secundaria y la terciaria en relación con las áreas que ya marcamos. Pasos del proyecto arquitectónico. El primer paso es hacer un recopilado de información. Debemos saber qué es lo que las personas que habitarán el lugar necesitan y también debemos conocer el terreno en el que vamos a trabajar. Después tenemos que elaborar diagramas de funcionamiento y de relaciones directas e indirectas, que es prácticamente pues empezar a dividir las zonas, como ya habíamos dicho, para saber cuáles son las de mayor importancia y empezar a dividirlas según las necesidades. Luego tenemos que hacer un análisis de espacios y usos para jerarquizar. Empezamos a analizar los espacios, como ya lo habíamos hablado, para saber cuáles son los más relevantes en la construcción, para después ya tenerlos todos acomodados en un orden de importancia. Volvemos a hacer otro recopilado de información después eh, con la información que tenemos hasta el momento. Luego tenemos que empezar a elaborar cuadros concentradores de información para ya tener la información que vamos a necesitar y saber cuál es esa información que se va a llevar en cada uno de estos espacios. Después tenemos que analizar toda esa información. Después debemos de traducir esos espacios en áreas, ya empezar a dibujar, a hacer bocetos de los espacios, ya dividiéndolos por habitaciones. Luego debemos hacer un estudio de casos y su reglamentación para que llevemos el procedimiento todo en regla y en orden. Luego debemos de hacer una elaboración de programas de necesidades, esquemas y partidas. Aquí es para saber cómo vamos a arrancar y qué vamos a aplicar en cada una de las zonas de la casa, para así saber dónde vamos a poner las de aseo personal, qué va a ir en cada cosa y tal. Después debemos desarrollar debemos de hacer un desarrollo creativo, que es ya el diseño arquitectónico, que es ya empezar a planificarlo. Después la representación gráfica, ya en planos y volumetría, que es ya tener los planos completos, ya divididos con medidas y todo. Luego debemos de definir los criterios estructurales y de instalaciones para saber, pues, todos los tipos de instalaciones que vamos a utilizar en nuestra construcción. Luego debemos de tener un criterio de memoria del proyecto, cuantificación y presupuesto para pues, ya empezar a trabajar con el material y utilizando el presupuesto que se nos otorgue para hacer el mejor trabajo posible. Y después una evaluación de todo lo que llevamos y de todos los materiales. Bueno, aquí tenemos unas definiciones que se le han dado a la arquitectura. Henry Labrouste dijo que el arte de edificar, en el sentido de crear formas bellas, en el sentido técnico. Ledoux dice que el arte de edificar además obtiene
expresiones plásticas sencillas económicas. Ruskin dice que conlleva consistentemente un destino utilitario y André Gouton dice que el arte de edificar no podría existir sin composición como elemento importante. Bueno, ahora vamos a ver el proceso del proyecto, que requiere de 3 etapas. Estas etapas son: la primera, que es la información, que es la investigación de los elementos que componen la edificación, donde se reúnen todas las ideas para el proyecto y todas las especificaciones. Aquí pues empezamos a conseguir toda esa información, todos esos elementos, todas esas ideas para empezar a trabajar. Luego debemos hacer un análisis, que este es donde analizamos todo lo propuesto y se va descartando y aceptando distintas ideas para poder empezar a diseñar el proyecto. Estas vienen de parte de tanto el arquitecto como de la persona a la que va dirigida el proyecto. Se utilizan ambos tipos de ideas, las de las dos personas o los que sean, y así se empiezan a ir descartando ideas para pues, que el proyecto sea lo mejor posible para todos. Y después debemos de sintetizar, que esto es cuando ya se define todo lo que llevará a la construcción y que ya se plasma todo y está listo para llevarse a cabo. Ya juntando todas esas ideas, descartando lo que tenemos que descartar, ya se plasma. Bueno, ¿qué es la matriz? La matriz es la forma de organizar cierto número de datos en un formato de manera que puedan relacionarse. Este permite descubrir cualquier tipo de relación deseada entre actividades, por medio de ejes cartesianos que se prolongan y forman una retícula, sobre la cual se vacían los datos deducidos. Es una disposición de elementos pertenecientes a un conjunto en filas y columnas. Una matriz es un arreglo bidimensional de números, ordenados en filas y columnas, donde una fila es cada una de las líneas horizontales de la matriz y una columna es cada una de las líneas verticales. Aquí tenemos un ejemplo que es una matriz de uso, de en general cosas de la casa, como es las actividades que se realizan, el comer, platicar y guardar, por ejemplo. El uso vendría siendo el comedor y el mobiliario, pues es todo lo que va a llevar esa zona de la casa. Agrupamiento de espacios con actividades afines. Empezamos con los usos públicos, que son las zonas por las cuales cualquier visitante o miembro de la familia puede estar y se puede acudir en cualquier momento. Son esas zonas en las que todos podemos estar en cierto momento y no hay ninguna restricción. Los usos privados son las zonas en acceso restringido, ya que estas son para miembros individuales de la familia, solamente cada miembro, por ejemplo, las habitaciones. Los usos semiprivados son las zonas en las cuales se puede estar, pero solamente las personas autorizadas. eh, Quienes no suelen tener acceso son los visitantes, o sea, por ejemplo, el área de servicios y tal, podría ser un ejemplo. Aquí tenemos otra matriz de usos, pero con tipo de espacios. Aquí es una más o menos, se, se puede decir que es el acomodo, ¿no? Como es las zonas de la casa y a cuáles pertenecen. Bueno, la síntesis de los espacios jerarquizados es la siguiente parte y es prácticamente tenemos que hacer una revisión clara de los espacios que representan las actividades de mayor frecuencia y de mayor uso. Esto es para pues, jerarquizar esos espacios y saber cuáles son los más importantes. Luego debemos de sintetizar, bueno, hacer una síntesis de espacios generados. Este es en donde el espacio generado representa la necesidad física o intelectual más importante para el usuario o para el funcionamiento de la edificación. Se compone de los espacios de usos múltiples. Eh, el diagrama de relaciones que se elabora identificando de qué clase de relación espacio-uso existe entre los espacios jerarquizados y los espacios y el espacio generador. Luego tenemos la síntesis de valoración espacial, que proporciona valores de importancia a cada una de las áreas de acuerdo con la información recopilada. Aquí solamente se le da un valor, como en el ejemplo del lado derecho. El esquema de valoración espacial, que es prácticamente expresar gráficamente los valores determinados en la valoración de importancia. Ya es común acomodarlos en orden de importancia, ¿no? Luego vienen los elementos de valor y de jerarquía, que estos ya son en la construcción. Tenemos, por ejemplo, la accesibilidad, que es por donde se va a entrar.
La orientación, que es ya dependiendo dónde esté acomodada la casa, dependiendo de la zona en la que se construya. Las vistas urbanas, que es las vistas que tenemos hacia la superficie. El clima, que le da a los muros y a todo. Las sensaciones propiciadas, los efectos de iluminación, las alturas, el color y la vegetación que se encuentra alrededor. Datos generales. Después tenemos, bueno, se obtienen directamente del cliente o de la explicación directa de un intermedio, de un asesor o de un profesor. Estos datos generales son más básicamente cuando el cliente te dice qué es lo que él va a requerir o pues las exigencias que tiene sobre la construcción. El uso específico del edificio es el tipo de espacio que lo componen de acuerdo con las actividades que se definan. Es cuando, por ejemplo, divides las zonas de la casa y les das el uso que se le van a dar, ¿no? Para que tengan relación a lo que es, a lo que representa. Las actividades de sus espacios son todas las actividades previamente definidas para cada una de las zonas que tendrá la edificación. Aquí se divide, al igual que como en una matriz, que es el uso que se le va a dar y la zona en la que se le va a dar. El plano de ubicación es el plano en donde se puede ver las cotas a escalas del terreno, vialidades, colindancias, accesos, vistas y cualquier dato que se refiera a la ubicación del terreno. Esto es para ubicar dónde se encuentra nuestra construcción. Luego tenemos la información del terreno. Esta es una información que debemos tener. Por ejemplo, empezamos con la geología, que es conocer el nivel al que se encuentran las aguas freáticas del terreno. Esta información determinará la resistencia y la capacidad de carga del suelo, la hidrología, que es la existencia de cuerpos de agua y sus niveles, la vegetación, que es identificar qué plantas naturales se pueden ser utilizadas en las áreas con jardín. Luego tenemos la información del terreno, que es, por ejemplo, el clima, eh, que es la variación del clima que se presenta en la zona donde se ubica el terreno, que permite determinar desde el tipo de materiales hasta la clase de instalaciones. Luego tenemos la orientación, que tenemos que conocer cómo se refleja el recorrido del sol en nuestro terreno. Luego los vientos dominantes, que es utilizar la ventilación adecuada, dependiendo de la velocidad y de su presencia en las diferentes estaciones del año. Luego debemos hacer un levantamiento topográfico, que es el estudio técnico y descriptivo de un terreno, que es donde examinamos la superficie terrestre en la cual se tiene en cuenta todas las características físicas, geográficas y geológicas del terreno. Es para conocer en dónde vamos a situar nuestra construcción. Luego tenemos un análisis del área, que es crear un croquis de espacios conteniendo el mobiliario mínimo indispensable y reconocer las acciones como funciones que se efectúan dentro de cada espacio. Es hacer un boceto prácticamente. Análisis de la información. Debemos de analizar esta información siempre de nuestras edificaciones, que es la forma del terreno. Debemos de también analizar la dimensión y vialidades, los elementos constructivos susceptibles de uso, las texturas y el color, el desarrollo de las actividades en relación con la comodidad, las circulaciones exteriores e interiores, la iluminación natural y artificial de acuerdo con la orientación, clima natural y cambios en estaciones, ventilación natural y artificial, relación de espacios, superficies y alturas, composición, armonías visuales y las costumbres. Partida arquitectónica. El funcionamiento es el resultado de la interrelación de la forma-espacio. La zonificación es la ubicación de la forma-espacio y la expresión gráfica es el resultado de la intención del arquitecto. Representa jerárquicamente los espacios generadores que este determinó. El concepto del proyecto, determinado por el arquitecto y es retroalimentado por la información recopilada. La composición, que es el resultado de todo lo anterior, y la estructuración, que es el resultado de interrelación de los espacios de la composición y el criterio de las estructuras definidos por el arquitecto. El diagrama de funcionamiento de espacios es el que es la representación de los espacios habitables con las funciones que tiene cada zona, ya sea un área privada, área de servicio o área pública. Como podemos ver en el ejemplo, es una distribución para saber en qué parte se encuentra qué tipo de zonas. El valor simbólico, pues es el valor que la persona a la que se le hace el trabajo se le da, como dice aquí, es la relación que guarda entre quien la disfruta y el objeto mismo disfrutado.